Hola a todos, estamos de nuevo explorando el arte y hoy tenemos un tema excepcionalmente interesante e importante, el impresionismo. Para entender el arte es necesario saber qué sucedió en sus momentos clave, y el surgimiento del impresionismo es uno de ellos. Este es quizás el cambio más importante y poderoso en la historia del arte. Y la pregunta principal que debemos responder es, ¿por qué el impresionismo surgió solo a finales del siglo XIX? El arte ha existido durante siglos. ¿Acaso los artistas antes de eso no experimentaban? ¿Por qué solo los impresionistas lograron hacer un cambio tan poderoso como el que hicieron a finales del siglo XIX? Y ahora lo vamos a entender todo juntos. Y como de costumbre, vamos a viajar juntos unos minutos al pasado y veremos a los artistas desde un ángulo poco habitual, es decir, desde el punto de vista financiero. En todas las épocas, las pinturas se creaban principalmente en talleres, y el caballete era un aparato voluminoso como este. La iluminación se creaba con velas, y las pinturas se preparaban justo aquí, en el taller, a partir de diferentes polvos y líquidos, y por lo general esto lo hacían los aprendices. Las pinturas se aplicaban en capas, y el artista tenía que esperar alrededor de un día a que se secara la capa o el color anterior para poder empezar con el siguiente. Por eso, las pinturas, especialmente las grandes, a veces se creaban durante 5 o 6 años, tiempo durante el cual el artista necesitaba de algo para vivir. El proceso de creación de las pinturas era tan complicado y laborioso que cualquier artista estaba fuertemente atado a su taller. Era imposible cargar con todas esas cosas para simplemente dibujar un arbolito. Y si necesitaba representar la naturaleza, el artista generalmente hacía un boceto del natural y luego lo transfería al lienzo, pintándolo simplemente de memoria. Hay otro punto importante que nos será muy útil en nuestra historia, al imaginar el proceso creativo de un artista en la Edad Media. Por lo general nos imaginamos a una persona romántica con una capa, una boina y un caballete, a la que una bella mujer le posa y él pinta su imagen del natural. Pero en realidad todo es un poco más prosaico. En primer lugar, la bella dama o sus familiares le pagaron al artista por el cuadro. Y ya en esta etapa, ellos definieron claramente qué querían ver en ella, cómo sería el vestido, cómo sería el entorno, la luz y el ambiente de la pintura. Nada de romanticismo ni vuelo de la fantasía del artista. Y en segundo lugar, a partir del siglo XVII, la mayoría de los artistas utilizaban un dispositivo especial llamado cámara oscura. Era una caja oscura en la que el artista se encontraba con su caballete. En la pared de la caja había un pequeño agujero. El modelo del artista se colocaba frente a ese agujero en una pose. Detrás del modelo se colocaba una fuente de luz, o podía ser el sol, y de esta manera su imagen se proyectaba al revés sobre el lienzo, que servía como una especie de pantalla. El contorno resultante era borroso, pero era suficiente para que el artista dibujara el silueta, la posición de las manos, los pies y la cabeza, copiando todas las proporciones del modelo. Luego volteaba la pintura y llenaba el boceto resultante con colores. Precisamente la cámara oscura, 200 años después, se convertiría en el antecesor del dispositivo que influiría mucho en la pintura. Probablemente ya adivinaste de qué dispositivo se trata, pero vamos por partes. ¿Para qué se usaban las pinturas en la Edad Media? En realidad, su función principal era exactamente la misma que la de la fotografía moderna, es decir, captar la realidad de la manera más fiel posible. Las pinturas eran muy caras, solo las personas muy ricas podían permitírselas, por eso solo existían unos pocos escenarios para su uso. En primer lugar, se sorprenderán, pero los espejos tal como los conocemos solo aparecieron en el siglo XVI y aún así eran imperfectos y distorsionaban mucho el reflejo. La única manera en ese entonces de saber cómo te veías era mirarte en el agua de una palangana o encargarle tu retrato a un pintor. Pero ni siquiera la propia modelo podía realmente evaluar la veracidad del resultado, porque nunca se había visto desde fuera. ¿Se imaginan con qué impaciencia esperaban el resultado las damas adineradas? A veces era la primera vez que podían ver cómo se veían. Ustedes entienden que una imaginación demasiado libre por parte del artista podría causar un trauma psicológico serio a una joven impresionable. En segundo lugar, por supuesto, está la función documental, es decir, capturar un momento significativo como una boda, una muerte, una victoria o un nacimiento. O del propio noble. Estos retratos se llamaban retratos de gala y al igual que ahora, como las fotografías en la pared o en la mesita, se colgaban en las paredes para decoración y recuerdo. En tercer lugar, pero no menos importante, está la función matrimonial entre la nobleza.
La nobleza se casaba por conveniencia en ese entonces y vivían separados por semanas y a veces incluso por meses. A menudo el novio y la novia ni siquiera se veían antes de la boda. Por eso, junto con los regalos y cartas de amor, se enviaban retratos. Y aquí recaía una función muy delicada sobre el pintor. Tenía que retratar al pretendiente o a la pretendienta de manera parecida, pero al mismo tiempo embellecerlo para aumentar las posibilidades. Casi igual que en Instagram. Y el último objetivo era religioso. La iglesia encargaba la pintura de sus templos, íconos, y la cantidad de temas era muy limitada, así que aquí también todo era muy estricto. Difícilmente el artista habría recibido un segundo encargo si hubiera pasado 10 años creando frescos como estos. Como pueden ver, en esos tiempos los artistas prácticamente no pintaban para sí mismos. La pintura era exclusivamente por encargo, y era el cliente quien determinaba lo que quería ver en la obra. Y normalmente, él quería que se pareciera, o que fuera un poco mejor que en la realidad. En esos tiempos, a nadie le interesaban las pinturas donde el modelo no se pareciera a sí mismo. La pintura en esos tiempos era un oficio común, no se diferenciaba en nada de cualquier otro tipo de alfarería o joyería. Y como en cualquier oficio, el único objetivo de producir pinturas era comercial, es decir, para la venta. Y era precisamente el cliente quien determinaba qué y cómo quería ver en la pintura. Era él quien decía por qué estaba dispuesto a pagar. Por eso era totalmente impensable que el artista pasara meses o incluso años creando una pintura en la que plasmara su visión individual, pero que después sería imposible de vender. Un artista así corría el riesgo de no vivir hasta su próxima pintura y morir de hambre. Por eso, experimentar era bastante arriesgado. Sin embargo, algunos artistas aún así experimentaban, especialmente aquellos que ya habían tenido éxito. Y esas pinturas ahora son joyas de la cultura mundial. Pero eso era más bien la excepción que la regla. Estén de acuerdo, un novio entusiasmado no estaría muy motivado para casarse. Y al recibir como imagen de la supuesta novia esto. Por eso me temo que la aparición de un Picasso medieval era completamente imposible. Y los clientes determinaron el estilo y la dirección de la pintura durante mucho tiempo, hasta 1667, cuando se llevó a cabo la primera exposición de pinturas en el mundo. Por deseo de Luis, el rey de Francia, la Real Academia de las Artes decretó realizar exposiciones anuales de obras pictóricas y escultóricas de sus miembros. Por fin, no solo el cliente, a veces completamente ignorante y con un gusto muy dudoso, evaluaba el resultado del trabajo del artista, sino también la comunidad profesional. De hecho, este fue el primer mercado de arte, que sin embargo, solo se abría una vez al año y solo por un mes. Ahora los artistas no solo podían crear sus obras por encargo, sino también mostrarlas a un público más amplio. Las pinturas expuestas en la exhibición servían como un anuncio publicitario que atraía tráfico al taller. Por supuesto, participar en esta exposición se convirtió en el sueño de cualquier artista, porque exhibir una pintura allí era el boleto a la fama y el reconocimiento. Pero para participar en la exposición era necesario ser miembro de la Academia de las Artes, y solo los académicos decidían quién merecía participar y ser reconocido, y quién no. Imaginen que en el mundo no existen Amazon, AliExpress ni Yandex Market y que solo hay un gran mercado que abre solo un mes al año y el acceso a él lo otorga una comisión especial. ¿Se imaginan el poder que tendría esa comisión? Así fue con la Academia y el Salón de París, como posteriormente se llamó a esta exposición, que durante 200 años se convirtió en el único juez y pase en el mundo. Bienestar financiero para los artistas. Por supuesto, tal poder monopólico inevitablemente llevó al amiguismo, las intrigas y la corrupción. Los académicos se quedaban en sus puestos hasta la vejez, no aceptaban nada nuevo y cada vez se volvían más conservadores. Y poco a poco los salones parisinos de la academia se convirtieron en un bastión del academicismo, que veían con desdén cualquier libertad o experimento. Es más, cualquier solución no convencional era implacablemente rechazada, y a esas pinturas se les ponía un sello especial de rechazado. Incluso los clientes que ya habían pagado por las obras las rechazaban, exigiendo que les devolvieran su dinero. Es muy probable que en estos 200 años la Academia haya rechazado y destruido cientos de obras de Monet, Picasso y Renoir de los que nunca sabremos nada.
y a los pobres artistas no les quedaba otra opción durante 300 años más que seguir fielmente las leyes del academicismo. Es más, la situación empeoró. Ahora, además de tener que complacer al cliente, también había que complacer a la academia. No era una tarea fácil, se los digo. ¿Cómo iban a experimentar así? Pero 200 años después, a principios del siglo XIX, comienza la revolución industrial que cambió el mundo por completo, incluyendo el conservador mundo del arte, aunque se resiste hasta el final. Como pronto verán, la revolución industrial trae consigo una gran cantidad de innovaciones que abren para la pintura perspectivas completamente increíbles y desconocidas hasta entonces. Y, como suele suceder en estos casos, algunos rechazan estas innovaciones e intentan prohibirlas, mientras que otros las adoptan con entusiasmo, tratando de cambiar el mundo que los rodea. Entre los primeros y los segundos surge inevitablemente una confrontación. Probablemente ya entendieron que estoy hablando de los académicos y los impresionistas, pero, por supuesto, todavía nadie los llama impresionistas. Son solo un grupo de jóvenes artistas, experimentadores, que pronto entrarán en una feroz lucha contra el academicismo y quedarán en la historia. Como los 7 grandes, Claude Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edouard Manet, Bertha Morisot y Auguste Renoir. Precisamente a ellos, dentro de una década, los críticos los llamarán burlonamente impresionistas y ya dentro de 100 años, sus cuadros se venderán por cientos de millones de dólares. Pero por ahora no son más que un grupo de pobres, pero fantásticamente talentosos pintores rebeldes. Nuestros futuros impresionistas intentan año tras año entrar al Salón de París, y una y otra vez los académicos rechazan sus obras. Para los académicos, todas estas nuevas tendencias y experimentos no son más que un atentado contra lo sagrado, además de ser de mal gusto y carentes de talento. Pero ¿qué fue lo que inventaron los impresionistas? ¿Por qué sus ideas parecían tan inaceptables para la academia? ¿Y por qué al final lograron una revolución en el mundo del arte, cambiándolo para siempre? Ahora les voy a contar lo más importante que deben saber sobre el impresionismo. Al saber esto, espero que no puedan resistirse a ir al museo para ver las pinturas impresionistas con nuevos ojos. Así que, 3 aspectos que hicieron posible el fenómeno del impresionismo. En primer lugar, nuevos temas. Como recordarán, los artistas de todas las épocas estaban muy estrictamente atados a sus talleres. Y para poder pintar un cuadro, recreaban la escena directamente en el taller, y luego la copiaban o la pintaban de memoria. Pero en 1856 apareció un pequeño y fantásticamente importante invento que finalmente permitió a los artistas salir de los límites de sus talleres. El método recién descubierto para extraer aluminio hizo posible la creación de un tubo metálico para almacenar pinturas con una tapa de rosca. Ese mismo tubo tan prosaico que nosotros hemos visto tantas veces en la vida. Antes de eso, para pintar al aire libre, las pinturas se colocaban en una vejiga de cerdo, se ataban y ya en el lugar se perforaban con un clavo y se exprimía parte de la pintura. Estas bolsitas se secaban rápidamente, se tapaban con un clavito, pero aún así era imposible pintar al aire libre durante mucho tiempo. El tubo de aluminio permitió por primera vez almacenar y transportar fácilmente las pinturas sin limitación de tiempo. Además de la movilidad, ya no era necesario obtener tonos complejos, mezclando cuidadosamente en la paleta. En ese momento apareció otro invento, el caballete portátil y plegable en forma de maletín. Claude Monet incluso ideó su propia versión de este dispositivo. Él creó un caballete especial y estable que podía colocarse incluso en un bote. Así, el artista pudo pintar muchos paisajes del Sena directamente desde el agua. Y los artistas, finalmente teniendo la oportunidad de pintar directamente en la naturaleza, se lanzaron a pintar del natural. Esto se llamaba pintar al aire libre, o en plein air. Esa movilidad sin precedentes dio origen a un nuevo género de escenas cotidianas al aire libre. Nunca la pintura académica consideró posible gastar recursos en dibujar a personas ocupadas en sus asuntos cotidianos. Pero siendo impresionistas, las nuevas posibilidades simplemente los hechizan. Por primera vez en la historia del arte, los artistas ponen en primer plano no el contenido del cuadro ni su parecido con la realidad, sino la técnica de ejecución y la emoción instantánea que provoca esa pintura. Y de aquí surge el segundo hallazgo muy importante de los impresionistas. Ellos desarrollaron una nueva técnica. La repentina adquisición de libertad dictaba una nueva manera de pintar.
Si en el estudio la luz siempre es estática y se puede reproducir en cualquier momento, en la naturaleza la luz cambia muy rápido. A veces hay que esperar mucho tiempo para que se repita un buen momento. Por eso pintaban muy rápido. Tal vez al principio solo tenían prisa, pero pronto descubrieron que una pincelada grande y apresurada no solo podía transmitir completamente la imagen, sino también darle dinamismo, relieve y un juego de luz a la pintura. Además, descubrieron que no era necesario mezclar los colores de antemano en la paleta y luego aplicar cada tono por separado y esperar a que se secara. Se atrevieron a crear matices directamente sobre el lienzo, pasando el pincel de un color sobre una pincelada de otro que aún no se había secado. Los colores frescos se mezclaban con el movimiento del pincel, creando transiciones de color poderosas y únicas. Era una técnica completamente nueva, pero también se hizo posible solo gracias a otro pequeño invento. Y de nuevo interviene el aluminio. Específicamente apareció el pincel plano con una virola de aluminio. Antes de eso los pinceles simplemente se ataban con hilo. El nuevo pincel plano fue equipado con cerdas duras de cerdo y se obtuvo una herramienta con propiedades sorprendentes. Las cerdas más duras permitían no diluir la pintura hasta hacerla líquida, sino dejarla con una consistencia cremosa. Y esto permitió aplicar pinceladas grandes y voluminosas, extendiéndolas sobre el lienzo y dándole relieve a la pintura, literalmente construyendo el paisaje de la obra. El pincel suave de pelo de ardilla, que antes era la herramienta principal, simplemente no podía trabajar con composiciones espesas. Además, la forma plana del pincel permitía cambiar el grosor de la pincelada simplemente cambiando la dirección del movimiento del pincel. Y esta, quizás, es la característica más importante y distintiva del impresionismo. Las pinturas impresionistas son como un mosaico, creado a partir de partículas de color individuales, pinceladas de diferentes formas, direcciones y colores. Cada pintor impresionista tiene su propia pincelada característica, su pequeño invento personal, que hace que sus pinturas sean únicas. Y ahora les voy a contar cómo deben mirar las pinturas impresionistas para poder ver su magia. Primero, aléjense lo suficiente para que las pinceladas se vuelvan casi imperceptibles y la imagen se una en una sola. Disfruten del juego de colores en las sombras, observen los objetos reconocibles. Ahora acérquense lo más posible, pero no peguen la nariz al cuadro porque se activará la alarma. Y observen las pinceladas individuales, se sorprenderán al descubrir que de cerca algo puede ser una piedra o una persona. A veces son solo un par de manchas, aplicadas al parecer de manera muy descuidada, casi por accidente. Pero en realidad, la dirección, el tamaño y el color de cada pincelada son los que crean lo que de lejos parece un árbol o una persona. Hay miles de esas pinceladas en una pintura y cada una de ellas es una pequeña creación cuidadosamente pensada. Ahora aléjate lentamente, sin apartar la vista del cuadro, y observa cómo este aparente caos se convierte en una imagen con sombras, colores, un movimiento fácilmente reconocible e incluso un estado de ánimo. Apuesto lo que quieras. Este pequeño ejercicio te revelará el lado oculto de la pintura y después de eso verás los cuadros de los impresionistas de una manera completamente diferente. Tomemos como ejemplo las famosas lilas de Claude Monet. Aquí vemos claramente la superficie del agua, las flores, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se ve esto de cerca. Resulta que son solo líneas grandes, amplias, casi rectas, superpuestas perpendicularmente unas a otras. Las pinceladas horizontales crean la sensación de la superficie del agua, aunque el agua en sí ni siquiera está detallada aquí, y las pinceladas verticales son responsables de los objetos reflejados en el agua. Y todo junto forma un estanque con una superficie como un espejo. Estén de acuerdo, esto es absolutamente genial. Cuando lo ves en persona y sabes cómo mirarlo, causa una impresión imborrable. Y ahora estamos listos para pasar al último, pero no menos importante, invento de los impresionistas. Son los reflejos u objetos reflejados. Y para esto, hagamos un pequeño experimento mental. Imaginen un árbol. ¿De qué color es su follaje? Verde. Casi lo adivinaron. Cuando recordamos objetos familiares, nuestro cerebro automáticamente les asigna su color habitual. Así es como los pintores académicos clásicos solían representar el follaje con todos los tonos de verde, quienes, como recordarán, pintaban los árboles de memoria en el taller. Pero aquí está el asunto. Si vemos un árbol al atardecer, de noche o temprano en la mañana, en realidad el follaje estará teñido de una manera completamente diferente. La luz de la mañana le dará tonos azulados, el sol del atardecer teñirá el follaje de carmesí y por la noche será casi negro.
El hecho es que cualquier objeto nunca está pintado de su color puro, siempre está un poco teñido por el tono de la fuente de luz o de los objetos cercanos. Pero notar esto es muy difícil. Nuestro cerebro siempre limpia automáticamente el color de las impurezas, especialmente si recordamos el objeto y no lo vemos en persona. Los impresionistas, por supuesto, no fueron los primeros en notar este efecto, pero fueron ellos quienes convirtieron los reflejos de color en una regla, y más tarde incluso dejarían de usar pigmento negro en las sombras por completo. Como ejemplo, nuevamente les mencionaré a Claude Monet, un colorista increíblemente perspicaz y, lo admito, uno de mis pintores favoritos. Monet estaba literalmente hechizado por la naturaleza, sus colores, su paleta y su carácter cambiante. Dedicó toda su vida a perfeccionar la habilidad de la mirada artística y a experimentar con la luz y la sombra. Tiene varias series de pinturas que demuestran claramente su fascinación por la variabilidad del color en los objetos. La Catedral de Rouen, las Gavillas y los Álamos. La luz durante el día cambia tan rápido que una misma iluminación no dura más de una hora. Y Manet ideó un enfoque único que ningún otro artista había utilizado antes. Él llevaba consigo de 9 a 12 caballetes a la vez y llegaba desde muy temprano en la mañana. Cada caballete correspondía a una hora específica del día. Cuando ese momento terminaba, pasaba al siguiente lienzo. De esta manera pintaba simultáneamente toda una serie de 12 cuadros. Así fue como creó sus famosos álamos. Miren, este es un excelente ejemplo de lo que descubrieron y de lo que quedaron fascinados los impresionistas al tener finalmente la oportunidad de pintar al aire libre, directamente en la naturaleza. Y aquí está la Catedral de Rouen en diferentes momentos del día. Ustedes entienden que en realidad siempre es de color arena, no cambia, pero la luz del sol puede hacerlo parecer rosado, lila o gris. Estén de acuerdo, al mirar estas pinturas, de inmediato entendemos qué hora del día es, qué clima hace e incluso la estación del año. Todos estos descubrimientos e hallazgos influyeron dramáticamente en los artistas, pero hubo otro descubrimiento que fue un verdadero shock y una fuente interminable de inspiración para muchos artistas, especialmente para aquellos que se especializaban en representar objetos en movimiento, en nuestro caso, personas. Y por supuesto, estoy hablando de la fotografía y la cámara oscura. Ese mismo asistente del artista evolucionó hasta convertirse en la cámara fotográfica. Y, irónicamente, su creación pronto se convertiría en una seria competencia para su antecesor. La primera fotografía, por supuesto, no podía competir en absoluto con la pintura. Aquí está. Para hacerla, Nicéphore Niepce, el inventor, tuvo que esperar una exposición de 8 horas completas, mientras la imagen se revelaba en una placa metálica con recubrimiento de plata. Por supuesto, de esta manera solo se podían fotografiar objetos muy estáticos, ni hablar de fotografiar a una persona. Nadie es capaz de quedarse sentado 8 horas sin moverse. Y para 1850 se logró reducir la exposición a un segundo, y la fotografía se volvió un fenómeno de moda y de masas. Solo en el año 1849, en París se vendieron 500.000 de placas para negativos, prototipos del papel fotográfico. Al principio, las fotografías copian completamente los temas y las poses de las pinturas clásicas, imitando la pintura, pero poco a poco la rapidez, el bajo costo y la movilidad única abren para la fotografía posibilidades que nunca antes estuvieron disponibles para ninguna otra forma de arte. Pero lo más importante es que al no estar limitados en recursos y movilidad como los pintores, los fotógrafos experimentan apasionadamente con el tema, la luz, la forma y el estado de ánimo de las fotografías. Ninguna academia los limitaba, aún no existían reglas para la fotografía, y los fotógrafos, a veces completamente ajenos a la educación artística, se entregaban a los impulsos de la fantasía y la creatividad, fotografiando temas y lugares que hasta hace poco eran totalmente impensables de capturar. Al mirar una fotografía tan viva y atrevida, aunque en blanco y negro, cualquier verdadero artista la coloreaba en su mente con sus propios colores, al mismo tiempo que asimilaba nuevos temas y enfoques. Junto a la pintura restringida por el academicismo, surge y se vuelve fenomenalmente popular un nuevo medio de expresión visual. Se desarrolla tan rápido que, para el año 1863, la fotografía ya es reconocida como una nueva forma de arte. Pero vamos a analizar cómo la fotografía influyó en los artistas. Por un lado, esto por supuesto es competencia. De repente apareció y maduró un medio técnico de representación que capturaba el entorno cientos de veces más rápido, era más accesible y, lo más importante, más veraz.
¿Para qué pagar enormes cantidades de dinero y esperar varios meses para obtener un resultado que no siempre es veraz, cuando aquí, por un precio razonable y en solo un par de días, puedes obtener una imagen 100% idéntica al original? Las funciones documentales y conmemorativas, que como saben eran las principales de la pintura, poco a poco pasan a la fotografía. Por otro lado, para algunos artistas la fotografía se convierte en una fuente de inspiración y en un verdadero descubrimiento. Con la ayuda de la fotografía, muchos de ellos pudieron ver la vida por primera vez. En el momento del movimiento detenido, los artistas de todas las épocas intentaron captar y transmitir el movimiento, pero lo hacían por intuición. A veces, durante horas, observaban cómo, por ejemplo, galopaba un caballo, y de repente aparece la oportunidad de ver cuadro por cuadro todas las posturas del galope del caballo. ¿Se imaginan el impacto tan poderoso que esto tiene en los artistas? De la fotografía sacaban sus nuevos temas, como si fueran escenas casuales vistas en la calle. Nada de poses forzadas ni posturas rígidas. Lo que más les atrae son esos momentos instantáneos, capturados en cuestión de segundos. Especialmente Edgar Degas estaba fascinado por la fotografía. Incluso tenía su propio taller fotográfico. Fue el primero en crear pinturas con el encuadre fotográfico, a veces recortando a algunos modelos, dando la impresión de que la pintura fue creada en un instante. Nadie antes que él había hecho algo así. Es muy posible que Degas haya sido el primer artista que primero tomaba una fotografía y luego dibujaba a partir de la foto. Ahora la mayoría de los artistas lo hacen así. La cámara fotográfica reemplazó de manera confiable a la cámara oscura para ellos. Y ahora, para nosotros, es fácil sacar la conclusión más importante que se desprende de todo lo que les he contado hasta ahora. Nuevas tramas dinámicas, colores ya preparados, una nueva técnica rápida de pintura, una movilidad única y desconocida hasta ahora, todo esto conduce a un cambio muy significativo. El tiempo para crear una sola pintura se reduce muchas veces. Para comparar, Miguel Ángel creó solo 182 obras en toda su vida, mientras que Auguste Renoir creó 1400 obras en su vida, casi 10 veces más. Adivinen cuántas pinturas creó Picasso. Picasso, 20.000. La productividad de Picasso resultó ser más de 100 veces mayor que la de Miguel Ángel. En otras palabras, el costo de crear una pintura se reduce cientos de veces. Y por primera vez en la historia, para el artista ya no es tan arriesgado experimentar y pintar un cuadro tal como él lo ve, sin arriesgarse a morir de hambre porque el cliente o la academia no la acepten. Un poco después, esa dramática reducción en los recursos necesarios para crear pinturas llevará a que los artistas dejen de enfocarse en el cliente o incluso en nosotros, los simples espectadores. Pero falta mucho para ese momento dudoso, porque el Salón de París todavía manda en todo. Y así habría continuado por mucho tiempo más si los propios académicos no hubieran cometido un gran error. Y en 1863 anuncian que para el próximo Salón de París solo aceptarán 3 cuadros por artista. Y nada menos que 3.000 cuadros de los 5.000 presentados para la exposición reciben esa temida marca negra. Esto finalmente colma la paciencia de todos y provoca un gran escándalo y una avalancha de quejas sobre el despotismo e injusticia de la academia. Las quejas llegan hasta Napoleón, quien gobernaba Francia en ese entonces, y el emperador visita el salón. Ahí descubre que las pinturas rechazadas a veces no son inferiores a las que fueron seleccionadas para el salón. Entonces ordena organizar un salón separado para estas pinturas, que de inmediato recibe el nombre de Salón de los Rechazados. Nuestros jóvenes artistas experimentales, que siempre eran rechazados por el salón oficial, finalmente tienen la oportunidad de mostrar sus pinturas al público en general. Después de 200 años, el monopolio del Salón de París se ve quebrantado. Mientras tanto, el Salón de los Rechazados, después de su aparición, despertó mucho más interés que el salón oficial. Por fin, en el mundo del arte apareció algo nuevo. Los medios y el público estaban intrigados. Los periódicos dedicaban extensos artículos a los pintores marginados. Incluso empezó a circular una broma en la prensa sobre que los artistas expuestos en el salón oficial esperaban ser rechazados por el jurado el próximo año. Para atraer la atención, la exposición del Salón de los Rechazados estuvo acompañada de muchos escándalos. El público, aunque mostraba un vivo interés, se relacionaba con ese tipo de pintura más bien con cautela. Es como ir a mirar a un animal exótico, como un puercoespín.
Todos quieren verlo, pero difícilmente alguien querría llevarse algo así a casa. Hubo un gran escándalo con la pintura de Edouard Manet, El desayuno sobre la hierba. La pintura provocó un escándalo sin precedentes. Nunca antes la pintura había mostrado la desnudez femenina de manera tan natural, sin ese halo mítico, tan abiertamente. No es una diosa griega, ni una náyade, sino una mujer común sentada sobre la hierba y además rodeada de hombres vestidos. No puede ser otra cosa que una prostituta, se indigna la sociedad. ¿Cómo puede un arte tan elevado rebajarse a retratar a una criatura tan insignificante como una prostituta? Pero incluso más que la trama y el evidente trasfondo erótico de la pintura, al público puritano del siglo XIX le indignaba que Edouard Manet no se rindiera. Y después de todas sus críticas, al año siguiente presentó en la exposición otra pintura escandalosa. Era la famosa Olimpia, una joya de la pintura mundial, que por cierto, hace poco trajeron al Museo Pushkin en Moscú. Y por supuesto, los críticos se burlaron de la pintura, pero en el público provocó una verdadera furia. A este indignante blasfemo, que claramente había tomado el camino de la lujuria y la depravación, había que ponerle un alto, decía la prensa. ¿A dónde va el mundo? Los ciudadanos se reunían frente al cuadro y agitaban sus paraguas y bastones. La administración de la exposición incluso se vio obligada a poner guardias junto a la pintura, pero ni eso ayudó. Y entonces la colgaron tan alto que los visitantes indignados simplemente no pudieran alcanzarla. Nunca antes una pintura expuesta en el salón había provocado tanto odio. Los conocidos le daban la espalda a Manet y los periódicos se pusieron en su contra. Es una hembra de gorila hecha de caucho. El arte que ha caído tan bajo ni siquiera merece ser condenado, escribía la prensa parisina sobre Olimpia. Y así sucedía casi con todas las pinturas de nuestros 7 grandes. El público venía, hacía comentarios sarcásticos, pero no compraba nada. En general, el Salón de los Rechazados, aunque era conocido, no llevó al éxito financiero a nuestros artistas. Y después de varios años de fracasos crónicos, empezaron a pensar en crear su propia exposición. Y para la década de 1870 se unieron en un grupo artístico llamado Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores. Y en 1874 ocurre esa famosa exposición que dará origen al propio nombre del impresionismo. La exposición se inauguró simbólicamente en el taller del fotógrafo Nodar, gran amigo de nuestros artistas, en el Boulevard de los Capuchinos. Sí, en ese mismo lugar. Además de nuestros 7 grandes, en la exposición participaron otros 27 artistas, quienes presentaron en total 165 obras. Al principio, la exposición despertó curiosidad y fue bastante visitada. Es cierto que el público iba principalmente para reírse. Incluso alguien contó un chiste característico sobre que el método de los artistas consiste en cargar una pistola con varios tubos de pintura al óleo, luego dispararlos contra el lienzo y terminar la obra con su firma. Admítalo, a veces nosotros también pensamos así. Al ver algunas pinturas, los críticos realmente se emocionaron y no se avergonzaban en absoluto de burlarse de las obras. Uno de ellos, basándose en el nombre de la pintura de Manet, Impresión, Sol Naciente, llamó a los artistas impresionistas en inglés, y ese nombre se quedó. Así, a partir de una crítica burlona, comenzó, sin temor a decirlo, toda una época en la historia del arte. Y especialmente destacó un crítico, Louis Leroy. Él creó todo un ensayo, realizado en forma de un diálogo irónico entre 2 hombres que visitaron la exposición de los impresionistas. Este ensayo se hizo famoso. Es tan interesante y divertido que mi amigo Mikhail Stakhanov y yo decidimos grabar un video aparte, cuyo enlace estará al final de este video. No dejen de verlo. Pero, a pesar de la popularidad de la exposición, que fue visitada por 3.500 personas, en términos puramente financieros fue de nuevo un completo fracaso. Solo se lograron vender 15 cuadros, y aún así a un precio ridículamente bajo. Por las 15 pinturas se recaudaron solo 3.500 francos en total. Eso equivale aproximadamente a $3.000 en dinero actual. De ese monto, la obra Impresión, Sol Naciente, ese famoso cuadro de Manet que dio nombre a los impresionistas, fue adquirida por 1.000 francos. Esos son solo $800 en dinero actual, y la Casa del Ahorcado de Cézanne se vendió por $200 o $160 en dinero actual. Para comparar, el cuadro de Cézanne, Los jugadores de cartas, se vendió recientemente por $250 millones.
Por supuesto, los impresionistas no se rinden con esto, y en los años siguientes realizarán otras 8 exposiciones similares, pero todas tendrán más o menos el mismo resultado. El público asistirá, pero nadie les comprará nada. Se les considera simplemente unos locos. Al final su movimiento se desintegra, cada uno de los impresionistas tomará su propio camino, cada uno de ellos se volverá grande, pero por ahora solo son un grupo de locos y advenedizos no reconocidos por nadie. ¿Sabe? Si existiera una máquina del tiempo y yo pudiera elegir a dónde ir, iría a la década de 1870. Primero, por supuesto, conocería a todos los artistas en Montmartre, y luego compraría al demonio todas sus pinturas. ¿Se imagina? Por el tiempo que ha pasado desde que se crearon, por cada dólar invertido en una pintura, habría ganado $1,5 millones. Pero para mí es fácil decirlo ahora, porque ya sé cómo resultó todo. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos hubo una persona lo suficientemente perspicaz y visionaria como para ver el potencial en ese grupo de artistas rebeldes y tenderles una mano de ayuda. Y ahora les contaré esa parte de la historia que a los historiadores del arte no les gusta mencionar. Y rendiré homenaje a la persona sin la cual los impresionistas no habrían logrado nada. Sin su ayuda no habríamos sobrevivido. Así hablaba de él el gran Claude Monet. Se llamaba Paul Durand-Ruel. Era dueño de una tienda de artículos de arte. Los impresionistas eran tan pobres que a veces simplemente no podían pagar por las pinturas. Entonces el tendero aceptaba cuadros como pago. Él realmente simpatizaba con los impresionistas y creía que ellos estaban creando arte verdadero. Así, durante varios años, él apoyó a los artistas, acumulando y almacenando cuadros que en ese entonces a nadie le interesaban. Más tarde, también empezó a prestarles dinero a los artistas, porque necesitaban algo para vivir. Por supuesto, de vez en cuando intentaba vender la mercancía acumulada, pero las pinturas rechazadas por la academia y ridiculizadas por los críticos no se vendían muy bien. Paul Durand-Ruel compraba obras de Manet, Pissarro y Renoir, intentando de alguna manera vender la mercancía. En 1876 organiza una gran exposición en París. El evento nuevamente es duramente criticado por la prensa. Los periódicos escriben que estas personas están locas, pero entre ellos hay alguien cuya locura simplemente no tiene límites. Es un comerciante que compra sus obras y recuerda a Manet. La exposición lamentablemente fracasa y la situación financiera de Durand-Ruel se vuelve muy inestable. Pero él cree firmemente en que tiene razón y por eso pide dinero prestado. Continuando con el apoyo a los artistas, organiza algunas exposiciones más, pero también sin éxito. 6 años después de la primera exposición, en 1883, convence a Manet de organizar una exposición individual con todas las obras acumuladas. Un paso muy audaz y poco común. Nadie había hecho algo así antes. Y de nuevo, la misma historia. Los espectadores iban, pero no compraban nada. Durand-Ruel está al borde de la bancarrota, pero sigue perseverando durante 12 años más. Hasta que en 1886 finalmente lo invitan a una exposición en Estados Unidos. Y eso se convierte en el inicio de su éxito. Para un estadounidense, todo lo que se produce en la vieja Europa es un símbolo de calidad. Además, allí no había academia, su influencia no se había extendido al otro lado del océano, y los compradores no estaban intimidados ni cegados por el academicismo. Finalmente, después de tantos años de intentos y fracasos, la exposición se lleva a cabo con gran éxito. Y solo eso salva a Durand-Ruel de la bancarrota definitiva. Sin la ayuda de América, me habría perdido, recuerda él. Los estadounidenses no criticaban, simplemente compraban. Después de la exposición, Durand-Ruel hizo muchos contactos y se convirtió en el agente oficial de los amantes del arte estadounidenses en Europa. Así, Durand-Ruel se convirtió en el primer agente de arte del mundo, el primer marchante como se les llamaba entonces. Las ventas finalmente comenzaron a subir. Durand-Ruel pagó todas sus deudas y se dedicó a vender cuadros. Sinceramente, agradecimiento por su fe y esfuerzo. Manet, Pissarro y Renoir trabajaron con él en exclusiva hasta el final de sus vidas. A los pocos años empezó a controlar el innovador mercado del arte, al que los académicos todavía miraban con desprecio. Por fin los impresionistas triunfaron, escribió él. Mi obsesión resultó ser una decisión sabia. El coleccionista comienza a comprar cuadros de estos artistas, así como obras de sus contemporáneos. En los siguientes 50 años comprará más de 1000 obras de Monet, más de 800 de Pissarro, 1500 de Renoir y cientos de Degas y Sisley.
En total, comprará más de 4.000 cuadros, cada uno de los cuales ahora vale entre 50 y 100 millones de dólares. Sin siquiera darse cuenta, está acumulando una fortuna equivalente a 40.000 millones de dólares en dinero actual. Durán Gell organiza exposiciones en Londres y América. Así que el mundo finalmente empieza a aceptar el impresionismo. Para esto les tomó 30 años completos. ¿Se pueden imaginar? Nuestros impresionistas empezaron su camino cuando tenían 20 años y solo recibieron reconocimiento cuando ya tenían 40 o 50 años. Toda su vida adulta la dedicaron a avanzar hacia su objetivo y finalmente lograron lo que deseaban. En 1896, solo 22 años después de la primera exposición, ocurre un evento muy importante en términos de reconocimiento del impresionismo, la primera compra de una pintura impresionista por parte de un museo. La Galería Nacional de Berlín compra El Molino en Pontoise, un paisaje de Cézanne. Y en 1905 ocurre el siguiente paso importante. En Londres, en la Galería Grafton, se llevará a cabo una exposición a gran escala de impresionistas. No en algún taller o garaje, sino en la Galería Nacional. Un total de 315 obras, 196 de las cuales pertenecían a la colección privada de Durán Ruggell. Y aunque solo compraron 15 cuadros y todos los compradores eran extranjeros, de todas formas fue una gran victoria. Irónicamente, los museos franceses todavía seguían evitando a los impresionistas. Si hoy vas al Museo d'Orsay en París, probablemente una cuarta parte de su colección esté dedicada al impresionismo. Pero hace 100 años, Francia, la cuna de los impresionistas, seguía siendo el último país que no reconocía el nuevo movimiento. No se puede decir que Derenruel fuera el fundador del impresionismo. Sin el talento de los pintores, él no habría logrado nada. Pero debemos admitir que, sin él, tal vez ahora estaríamos hablando de cuadros y artistas completamente diferentes. Sin duda, los impresionistas son verdaderos genios y revolucionarios. Pero sin el genio financiero, la visión y la fe de Durán Ruel no habrían logrado nada. Jean Renoir, hijo de Renoir, escribió: el sistema ya estaba en marcha, y fue precisamente Paul Durán Ruel a quien le tocó insuflarle fuerzas creativas cuya existencia ni siquiera se sospechaba. Él se convirtió en el inventor de una nueva profesión. Su genio comercial, junto con el genio creativo de los artistas, le dio a París un brillo artístico que no se veía desde el Renacimiento italiano. Bueno, como pueden ver, incluso un tema tan complejo como el impresionismo puede ser muy interesante. Suscríbanse a mi canal, el botón está justo aquí a la derecha, a solo un clic, todavía tenemos mucho de qué hablar. Igualmente interesante, denle like a este video y la próxima vez hablaremos sobre el surgimiento de la fotografía. Y gracias por ver hasta el final, adiós a todos.